Muy buenos días. El día de hoy voy a estar explicando lo que son variables y tipos de datos en C. Acá ya tengo estas diapositivas y acá tengo que en una variable se almacenan y recuperan datos en memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente si yo almaceno un dato en memoria, yo posteriormente en el programa puedo utilizar este dato, por ejemplo, para hacer una operación matemática. Acá dice que el contenido de memoria cambia durante la ejecución del programa. Acá tengo esto acá, una memoria, un ejemplo, y una memoria está constituida por una serie de direcciones. Si me voy acá, vemos que cada espacio de memoria tiene una dirección similar, por ejemplo, a las direcciones de casas en ciudad para identificarlas. En cada uno de estos espacios de memoria yo puedo guardar un dato que puede ser un entero, un decimal, un carácter o una cadena de caracteres. Si yo me vuelvo acá, vemos acá un ejemplo de una variable. Una variable siempre en C comienza con el tipo de dato, que en este caso es un entero. Si fuera un decimal utilizaríamos por ejemplo float. En este caso es int, que es de entero, obligatorio en C, no obligatorio en otros lenguajes, pero en lenguaje C sí es obligatorio. El identificador, que es el nombre de la variable, y después de el identificador opcionalmente podemos colocar el igual para hacerle la asignación y el número que vamos a almacenar en esta variable, que en este caso es un número entero. Al final de esta instrucción siempre debe terminar un punto y coma. Si no colocamos ese punto y coma, nos va a dar un fallo al momento de compilar el programa. Acá tenemos una definición de identificador y nos dice que un identificador es el nombre que se da a una variable, constante o función. En este caso estamos hablando de variables y es el nombre que le dimos a esta variable como tal. Los identificadores deben ser fáciles de usar y deben tener concordancia directa con el valor que se va a almacenar. Por ejemplo, si yo tengo, voy a almacenar el peso de una persona, lo lógico es que esa variable tenga de nombre peso o peso persona. Si yo voy a almacenar el precio de un producto, lo lógico es que ese identificador de variable sea precio o precio producto. También es importante que los identificadores no deben llevar espacios en blanco. Digamos que yo coloque una segunda palabra como número 1. Esto acá, este espacio en blanco, me va a generar un fallo en la compilación del lenguaje C. La manera de solucionarlo simplemente colocando un guión bajo o a la segunda palabra colocar la mayúscula y así me quedan unidas, pero me quedan identificadas cada una de las palabras, número y 1, pero en este caso están unidas. También es importante saber que yo puedo iniciar los identificadores con un guión bajo. Personalmente no me gusta hacer esto, pero sí he visto programas que utilizan el guión bajo al inicio y es algo que está permitido en lenguaje C. También es importante que yo pueda utilizar mayúsculas, por ejemplo, número, y puedo utilizar también combinaciones de mayúsculas y minúsculas en lenguaje C, como en este caso se está viendo. También es importante saber que es diferente una A mayúscula a una A mayúscula en C. Es diferente una B minúscula a una B mayúscula en lenguaje C. Yendo a la siguiente diapositiva, voy a explicar lo que son tipos de datos en C. Cada tipo de dato va a utilizar una cantidad de memoria determinada. Es diferente un char a un double en la cantidad de memoria utilizada. Y de hecho acá en int me hicieron algunos datos más, tipos de datos, como el short, el long, pero por motivos de simplicidad no los voy a incluir en esta diapositiva. Me voy a ir acá a un documento que tengo en PDF, donde se observan los tipos de datos en lenguaje C y el tamaño en bytes. Acá tenemos el char y me dice que el char ocupa un byte. No tomen esto como camisa de fuerza, ya que la cantidad de bytes que utiliza un tipo de dato en C va a variar del sistema operativo, va a variar también de el PC que tengamos. Y esto también es un libro que está algo viejo, o que sea que los computadores también han ido evolucionando y la cantidad de bytes de cada tipo de datos puede que sea diferente en el computador que usted maneje actualmente. Acá tenemos que un short maneja 2 bytes, tenemos que un int maneja 4 bytes y tenemos que un long maneja 8 bytes. Tenemos acá el float que maneja 4 bytes, el double maneja 8 bytes y long double maneja 16 bytes. Ahora, muy importante es que yo acá en las diapositivas no incluí el tipo short ni el tipo long. Este short y este long
son variantes del int. De hecho, estos números son enteros, pero en este caso del short es utilizado para números enteros, digamos que no sean muy extensos. Y en el caso del long, acá se ve por la cantidad de este número tan inmenso que se utiliza para números enteros de gran dimensión. Volviendo acá a esta diapositiva, vemos que en char almacenamos datos como tipo caracteres. Acá tengo, por ejemplo, char letra y tengo la B. Podría almacenar la A o cualquier tipo de carácter de los que tengamos en el teclado. El tipo int se utiliza para almacenar enteros. En este caso, vemos el tipo de dato, igual que la diapositiva anterior, el nombre de la variable o identificador, y opcionalmente tenemos después del igual la asignación, que es el valor que se va a almacenar en la variable. Tenemos el tipo float. El tipo float se utiliza más bien para números decimales. Por ejemplo, tenemos acá el tipo de dato float, el nombre de la variable o identificador, que es temperatura, y el valor que se va a almacenar en esa variable que va después del igual, que es 25.5, y acá hago énfasis en la parte decimal, ya que es un float. También tenemos este tipo de float que está declarado más no inicializado, ya que tiene el tipo de dato, el precio del producto, que es el nombre de la variable o identificador, pero en este caso no se le ha asignado un valor inicial, por lo tanto no está inicializado. Y el double es muy parecido al float, solamente que también maneja parte decimal, sino que se utiliza para cantidades de datos que manejen decimales, digamos, más precisos, o cantidades de decimales muy grandes, por ejemplo en aplicaciones científicas. Cuando nos quedamos cortos con el tipo float, tenemos que hacer uso del double. Voy a ir acá a un ejemplo. Tenemos acá este archivo de C que ya había creado. De hecho, le coloqué variables.c. Tengan en cuenta que en C todos los archivos en C siempre que terminan en .c. Voy a crear unas variables. Antes de crear las variables, más o menos esta es una estructura básica de un programa en C. Siempre primero se colocan las librerías y obligatorio siempre la función main. Esta es la función principal y todo programa en C la tiene. Entonces voy a colocar acá in num1. De hecho voy a hacer la suma de dos números, in num2 punto y coma, y a la tercera variable la voy a llamar suma. Lo que yo quiero es que el usuario me vaya ingresando cada uno de estos datos, del número 1 y el número 2, y al final yo le doy la suma del número 1 y el número 2. Entonces para ello le voy a pedir al usuario que me ingrese el número 1. ¿Cómo lo hago? Simplemente coloco esto acá. Por favor, ingrese el número 1. Dejo un espacio. Siempre termino en punto y coma. Todas las instrucciones siempre terminan en punto y coma. Y acá voy a utilizar scan para leer esos datos. Simplemente termino en punto y coma. Y voy a ir acá, abro comillas, %d, después explicaré esto, coma, ampersand, y el nombre de la variable que quiero que se almacenen los datos, que es lo que va a ingresar el usuario como tal, que en este caso es num1. Ahora quiero hacer lo mismo, pero con el número 2. Entonces, ¿cómo hago? Simplemente abro comillas, es la misma función print. Esto le dice al usuario que por favor ingrese el número 2, y a continuación tengo que leer los datos de ese número 2. Para ello también hago de nuevo el uso de scan, y acá, al igual que el ejemplo anterior, coloco %d. Ya había explicado que más adelante voy a dar como una pequeña explicación sobre esto. Tengo que colocar el ampersand de nuevo, y acá el nombre de el número 2, que es la variable número 2 que creé acá. Y siempre no se les olvide utilizar el punto y coma. Si no utilizan el punto y coma, va a generar un problema en compilación. Y al final voy a decir que la variable suma va a sumar tanto el número 1, num1, más el número 2. Y eso también tiene que terminar en punto y coma. Voy a imprimir en pantalla.
primero en comillas, la suma del número 1 más el número 2. La suma de los dos números es, y acá voy a colocar un % de, coma, y voy a colocar la variable de suma que fue la que sumé hace poquito, hace un momento. Cierro el punto y coma obligatorio, guardo y ahora voy a ejecutar el programa. Y acá me dice que ingrese el número 1, en este caso lo voy a colocar 2, ingrese el número 2, 5, y al final me dice que la suma de los dos números es 7. Acá nos damos cuenta que este es el ejecutable que me está haciendo la operación de manera adecuada. No siendo más, me despido, nos vemos en un próximo video, que estén muy bien.